What's up, guys? Pasando por aquí antes de empezar el episodio para darle un mensaje de parte de nuestros amigos en startup.pr. Y es que su programa de preaceleración ya abrió y la convocatoria está disponible ahora mismo en www.startup.pr/preacceleration. Esto es un programa donde tendrá acceso a capital semilla de hasta $15,000. Así que aprovechalo, www.startup.pr/preacceleration. Y si a mí no me hubiera pasado eso en el 2008-2009, que fue un año desastroso, yo no creo que yo no hubiera entendido la importancia de lo que es el empresarismo, de lo que es crear un business plan, de lo que es tener unas metas de mid, long y short term, de lo que es tener una visión. ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy tenemos a Ricardo Álvarez Díaz, quien es empresario, arquitecto, fundador y presidente de Álvarez Díaz Villalón, una firma de arquitectura y diseño de interiores que tiene oficinas no solamente en Puerto Rico, pero también en Miami. Así que, Ricardo, bienvenido al episodio de hoy. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Oye, pero te digo que yo no soy presidente, yo soy CEO, ya dejé la presidencia inteligentemente hace 1 año y medio, casi 2 años. La presidencia la cogió la arquitecta Monique Lugo y gracias a Dios porque ella ha sido fantástica. Así que, pero sí fui presidente 16 años antes de esa movida, así que... Wow. ¿Cuál es? Y ¿verdad? Vamos a empezar en esa duda que a veces mucha gente no sabe la diferencia de un CEO y un presidente. Y aunque un step antes, ¿verdad?, de hablar de tu biografía y empezar el podcast, creo que lo traíste y está cool. Bueno, es que depende básicamente la geografía organizacional que tenga cada negocio. En el caso de nosotros, la posición mía más que nada está definida en, como le dicen, como un overseer. Pero yo no estoy en el everyday de la compañía. La compañía, el día a día, lo corre la presidenta, que es Monique Lugo. Yo básicamente me encargo de enfocar estrategia, relación de negocio, y entonces en el tema, como es una firma de arquitectura y el nombre de la firma tiene el nombre de mi esposa y mío, pues sí yo me envuelvo en dar dirección en temas de diseño, pero ya yo no estoy operando la compañía al tema administrativo día a día como lo hacía anteriormente. Eso es fascinante. Empezamos, ¿verdad? Cuéntame tu historia. Empezamos por ese viaje de empresarismo y arquitectura. Sí, yo hice mi bachillerato en arquitectura en la Universidad de Notre Dame en Indiana, igual que tú, estudié en Maristas de Guaynabo. Asumo que la diferencia, bueno, ¿tú fuiste en Maristas de Guaynabo o tú Sí, fuiste en Manatí? Guaynabo. En Guaynabo. Yo asumo que la diferencia es que cuando yo estudié, mi año fue el penúltimo año que eran solamente niños, varones. ¿Ese fue qué año? Fue de ¿92? 91. Yo me 91. gradué en el año 91. El 92 fue el último año que tuvo, que era solamente varones. Me fui a la Universidad de Notre Dame, en Indiana, pero esa experiencia fue muy buena porque el tercer año de universidad, uno de los requerimientos es que tú tenías que irte para graduarte como arquitecto 1 año entero a vivir a Italia. Y eso, pues definitivamente era un atractivo interesante porque uno viniendo con una visión un poco cerrada de isla, tener la oportunidad de no viajar, porque yo tuve muchas oportunidades de niño. Mi papá y mi mamá, aunque estuvieran limitados económicamente, siempre hacían un esfuerzo que había que hacer un viaje, porque era la mejor manera de uno pues conocer y educarse. Y entonces estar ese año entero en Italia fue espectacular, en el tema de crecimiento como persona, pero también como en madurez de individuo. Y eso fue una gran experiencia. Entonces, claro, cuando acabé el bachillerato, yo recuerdo hasta la fecha, yo me gradué un 19 de mayo, que fue un viernes, y el sábado guié desde Indiana hasta Nueva York en un U-Haul de eso. Y empecé a trabajar ese lunes. O sea que yo tuve 2 días libres antes de empezar a trabajar y me fui a trabajar a Nueva York. Ese inicio, yo creo que cuando yo era chiquito, en algún momento a mí me dio el pensamiento de querer ser arquitecto. Y estuve unos años en la liga de arte y traté. Yo voy a ser el genuino, sí, el genuino conmigo mismo, y yo traté. Pero no es lo mismo tú pensar y querer ser arquitecto porque piensas que es dibujo y piensas que, ¿verdad?, es diseñar una casa, que es lo que al fin se hace, pero hay mucho trabajo en las escuelas de arquitectura.
especialmente en la escuela de Puerto Rico, ¿verdad? En la UPI, en la Universidad de Puerto Rico, lo que cuentan son trasnoches y horas haciendo maquetas y que te las rompan. Pero mucha Sí. gente viene con un background de dibujo. ¿Tú dibujabas de chiquito? ¿Cómo fue ese? Bueno, eso es una buena pregunta. Te voy a contestar mi experiencia y después te hago un comentario general. Pero mira, yo desde los 5 años yo quería ser arquitecto, pero la realidad es que yo no sabía lo que era arquitectura. Yo pienso que como a mí me gustaba dibujar, pues pasaron dos cosas. Mi padrino, que paz descanse, él estudió arquitectura, pero él no la ejerció como tal. Él diseñó su casa y diseñó algunas cosas, pero porque él se quedó en el negocio de la familia. Pero yo, cuando tenía 5 años, él era de Ponce, y cuando fui a su casa en Ponce, encontré la maqueta de una casa que ellos iban a construir. Y esa fue la primera vez que yo dije, wow, o sea, ser arquitecto está fantástico. Primero porque me gusta dibujar, me gusta ser creativo. Y segundo porque si a ti te gusta Lego y tú ves una maqueta, tú dices, diablo, esto está chulo, ser arquitecto. Obviamente, I was 5, tenía 5 años. La otra razón, yo creo que en parte hay siempre este estigma de que tú tienes que saber dibujar o tienes que ser artista para ser arquitecto. Y yo asumo que en parte mis padres, si me veían con algún tipo de habilidad de dibujo, pues es más fácil decirle a un hijo, mira, ser arquitecto que artista. Así que, oye, puede haber algo de eso ahí. Pero la realidad, siendo profesor también en la universidad, etcétera, es que te digo que tú no tienes que saber dibujar para ser buen arquitecto o buen diseñador. Eso es una falacia. El tú ser un buen artista no te hace buen arquitecto, y tú ser un buen arquitecto no te hace ser buen artista. Así que la percepción que se tiene de la práctica muchas veces es errada. Y además de que te tengo que hablar con total transparencia, a mí yo no creo que nadie, quitando tal vez mis padres y un amigo de mi papá, todo el mundo me dijo que no estudiara arquitectura. Nadie me decía que estudiara la carrera. Esto, imagínate, yo como te dije, me gradué en el año 91, estábamos saliendo de la Primera Guerra del Golfo y había una recesión en los Estados Unidos. De arquitectura, pues todo el mundo de hambre, no hay manera de echar para adelante, etcétera, etcétera. Y los arquitectos tienen mucha culpa de eso, porque cada vez que tú hablabas, mira, yo hablé con varios, y todos me decían lo mismo, esta carrera no hay manera de echar para adelante, etcétera, etcétera. Pero mi papá me dijo una cosa muy, en mi opinión, bien sabia. Me dijo, mira, nadie en mi familia estudió arquitectura, para darte ese trasfondo, Jason. O sea, nadie de mi familia tenía esa como que historial. Y mi papá me dijo, mira, yo voy a ayudarte, o sea, yo voy a pagar la universidad. Así que el primer semestre, coge la carrera que tú quieras, no le hagas caso a nadie. Si no te gusta, pues entonces ya quítate. Pero oye, o sea, si no estás seguro, pues empieza el proceso y ahí tú decides. No te preocupes, que te apoyamos. Y honestamente, yo le doy mucho. Mi mamá falleció ya hace unos años, pero yo estoy bien agradecido que mis papás they encourage me y no me dijeron, mira, no hagas eso, etcétera. Cada vez que yo escucho, y yo sé que me sale un poco el tema, pero cada vez que yo escucho a alguien que me dice a mí, yo quiero estudiar arquitectura y todo el mundo me dice que no lo haga, yo he tomado una responsabilidad en tratar de educar a la gente, a decirle que si tú escoges una carrera solamente por dinero, pensando que que no vas a ser exitoso, no vas a ser exitoso. Si tú coges una carrera pensando que no puedes hacerlo porque no hay trabajo en Puerto Rico, pues estás pensando pequeño, porque el mundo es enorme y tú tienes la oportunidad de trabajar lo que tú quieras alrededor del mundo, y más ahora con las conexiones que existen. Así que si a ti te gusta algo y te apasiona algo, yo te puedo decir sin ninguna duda que vas a poder ser exitoso, porque es muy difícil ser exitoso económicamente sin pasión, y es muy fácil estar totalmente deprimido con un montón de dinero sin pasión también. Así que ambos extremos no sirven. Sí, ustedes también tienen algo en el website, que es el acrónimo que tienen con Purpose. Pero eso lo vamos a hablar eventualmente cuando lleguemos a Álvarez Díaz, que Álvarez Díaz Villalón, para incluir, que es bien importante. Pero menciona esa parte de irte a Europa, no, está en Italia, y eventualmente en Nueva York. Dos ciudades que arquitectónicamente son bien distintas, pero en el estilo de vida también. También. Nueva York, para mí, que es un tema que siempre hablamos con las personas que mencionan Nueva York, que es una ciudad bien blanco y negro. O te gusta o no. O lo amas o lo odias. Italia no es así necesariamente. Y me interesa saber
si estudiaste algún tipo de arquitectura, particularmente en Italia, en un tipo de periodo, si algo que te fascinó, el arte aparte, algunos museos que hayas visitado, porque eso es parte de verdad cuando estudiamos humanidades en las Ujú. universidades, que para mí son igual de importantes que tu currículo de negocios, tu currículo de medicina, tu currículo de ingeniería, porque tienes que crecer como ser humano. Está claro, y por eso hoy día hasta personas que estudian sociología son tan buscados en diferentes carreras que tradicionalmente tú pensaras que un sociólogo no necesariamente debe ser una persona envuelta en Wall Street, por decirte. Las relaciones humanas son clave. Y yo creo que eso, la generación que vino un poquitito después de mí, le da mucho más valor al tema de vivir como tú mencionaste, y eso lo podemos hablar un poco después, con tener un propósito de vida, no solamente enfocarte en ganar chao. Sobre tu pregunta, te puedo comentar que las experiencias son completamente diferentes, o sea, por varias razones, no solamente por el hecho que son dos ciudades bien diferentes, sino también porque yo estaba en ambas ciudades con diferentes responsabilidades. Una estaba como empleado y otra como un estudiante. Y la experiencia de estudiante no es la misma que de trabajo. Yo te puedo decir que mi esposa, que estudió en Nueva York, le encantó Nueva York como estudiante. Cuando tú estás ganando una miseria en Nueva York, viviendo en Nueva York y trabajando de lunes a domingo, yo no te puedo decir que la experiencia es la misma. No. Sin embargo, volviendo al tema de Roma, sí, para mí lo que más me impactó fue la experiencia de vivir en una ciudad urbana, que es una ciudad en la cual por espacio de un año yo nunca necesité un vehículo. Tú podías caminar a todos lados, tú podías usar el transporte público de una manera eficiente. Hay un tema del europeo, especialmente el italiano, que se alinea un poco a la vida latina sobre calidad de vida, o la vida latina menos influenciada por el anglosajón. Por ejemplo, los lunes no abrían las tiendas. Siempre había un espacio para coger la siesta en Italia. Y entonces, pues en cierta medida tú veías estos glimpses, ¿no? De que tú podías ser exitoso también teniendo una calidad de vida que se alineara a un crecimiento personal. Y recuérdate y esto lo podemos hablar por horas, porque el tema de ser empresario es bien importante que uno entienda que uno crea valor y uno crea oportunidades económicas. Pero si el enfoque tuyo solamente es económico, y by the way, estamos claros que empresarismo, esto no es una B, como yo digo de chiste, la B de la banca no es de beneficencia, o sea, tú tienes que generar economía y tienes que generar negocio y crear empleo, pero si tú tienes una pasión y un enfoque definido y una visión y una misión clara, definitivamente hace la experiencia más completa y te llena de propósito. En el caso de Nueva York, a la segunda parte de la pregunta, fue difícil porque para mí personalmente, yo trabajé con Robert A.M. Stern en el mundo de arquitectura. Robert A.M. Stern es de los 10 arquitectos más importantes en los últimos 50 años. Es una persona él fue decano de la Universidad de Yale, él ha escrito sobre 25 libros. En el mundo de arquitectura, tú dices que trabajaste con Robert M. Stern y es como, qué sé yo, en el mundo de la moda, decir que trabajaste con Armani en su época, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, la experiencia de trabajo fue increíble, porque los tipos de proyectos que estamos haciendo en el mundo entero era una cosa que te abría el mundo a una experiencia mucho más allá de solamente enfocarte en una arquitectura isleña. Y en el tema de vivir en Italia también te abrió el mundo. Pero aquí estás visitando el mundo para diferentes proyectos. Yo estuve trabajando de cerca y estaba liderando el hotel que hizo nuevo en Disney en aquella época, el Disney Tokyo Hotel. Estábamos haciendo casas de músicos privados, qué sé yo. Yo trabajé de cerca la casa de Bon Jovi, que es un tipo simpaticísimo, by the way. Etcétera. Ese tipo de experiencias son únicas, pero la calidad de vida no existía. Claro, porque estás O sea, esclavo del trabajo. de lunes a domingo. Y entonces lo que a mí me pasó es que trabajé y tuve una oportunidad espectacular y viajé a todos lados. Y también tuve la suerte que cuando yo llegué a esa oficina, fue el momento en que la recesión empezó a eliminarse. Yo llegué en el año 96
Y cuando llegué a una oficina que habían como 60 o 70 empleados, cuando yo me fui, habían sobre 300. So, tuve la oportunidad, nada más por timing, de subir rápido en la jerarquía. Y me encantaría decirte que es porque, yo tengo tanto talento. No, timing matters. Y el timing estaba perfectamente alineado, y también el hambre. Yo nunca decía que no. Me decían, ¿quieres hacer esto? Para adelante. Pero ese exceso de trabajo y de falta de balance de vida hizo que después de 3 años y pico, 4 años, yo estaba quemado. O sea, yo estaba bien cansado. Pero me parece bien interesante, Ricardo, lo que mencionas ahí, que es el timing. Que si a muchas veces nos vamos quizás a las excusas y al día a día de las oportunidades cuando se hablan en la calle, la gente pudiera decir que eso fue suerte. Pero tú mencionas que tú decías que sí a todo. Que tú, you were hustling, you were there, you had hunger for the game. Y eso no es suerte. Eso te dice que es lo que yo he mencionado en el podcast anteriormente, que la suerte, la oportunidad llega porque la persona estaba constantemente buscando y constantemente esperando ese momento. Y cuando el tren pasó, él se supo montar. Correcto. Oye, el mejor ejemplo que yo utilizo, y yo sé que suena medio pedestre, es que no sé si has escuchado la famosa historia de que esta persona se estaba ahogando y entonces viene y llega un muchacho en una canoa y le dice, vente, móntate y yo te salvo. Y él dijo, no, que Dios me salva. Siguió subiendo el agua y pasó un barco y le dijo, vente, móntate que yo, no, si Dios me va a salvar. Se está casi ahogando y vino un helicóptero y le tiró unas escaleras y él le dijo, no, que Dios me salva. Pues obviamente se ahoga, y cuando llega al cielo le dice a Dios, oye, ¿pero qué pasa? Tú no me salvaste. Y Dios le dice, hermano, te envié una canoa, te envié un barco, te envié un helicóptero, ¿qué más tú querías? O sea, es que en cierta medida hay veces que es fácil uno caer en este hueco en el cual uno no asume responsabilidad y culpa a otras personas de las experiencias o de las cosas que uno vive. Pero sí, no se puede tapar el sol con una mano, porque el timing es importante. Yo, fíjate que no te usé la palabra, y estoy de acuerdo contigo, yo no usé la palabra suerte. El timing es importante, pero uno tiene que tener suficiente awareness que cuando eso esté ahí and it's hitting you in the face, que you have to take a chance. Y volviendo a lo que tú dijiste, pues en mi caso en Nueva York fue que yo llegué en un momento que el timing parecía ser correcto, pero para darte un ejemplo, te voy a dar un ejemplo exactamente que pasó estando allá. Yo llevaba solamente 1 o 2 semanas en esa oficina, y era en una época de transición en la cual se estaba haciendo menos dibujo y más dibujo a mano, y se estaba haciendo más dibujos en computadora. Y entonces enviaron un memo que si alguien estaba interesado en coger los cursos, que avisara para los cursos de computadoras en AutoCAD, para manejo básicamente de área. Yo no era muy bueno en el programa, pero yo dije que yo era un caballo. Eso fue un viernes. Entre viernes y lunes, yo lo único que hice por 48 horas es sentarme y aprender el programa. Cuando el lunes yo llegué, yo me sentía más confiado, y entonces me dieron la oportunidad de coger los cursos. Y cuando cogí los cursos, volví a la oficina y les dije un mes después, miren, en vez de ustedes pagar por cursos a todos los empleados, si ustedes quieren, páguenmelo a mí y yo le doy el curso a los empleados. Wow. Entonces ahí me posicioné en que de momento me convertí en una persona que otro estudiante más graduado, en una persona en cierta medida necesaria para la compañía. ¿Por qué? Porque ya invirtieron dinero en mí, y ahora yo les estoy facilitando este tema de educar en conocimiento en computadora a las personas que están llegando, y de esa manera pues tú te conviertes en oye, nadie es indispensable, pero te tratas de posicionar como indispensable. Claro. Y si hubiera habido y si van a votar a 3 empleados, pues van a votar lo más seguro a otras personas que no sea yo, por el hecho de que yo traigo algo extra a la mesa, y no me hace mejor empleado ni mejor diseñador que ninguna de las otras personas. Lo único que me hizo fue estar siendo más proactivo en coger control de mi vida en vez de esperar que el maná caiga del cielo. Claro. Y te aportaste otro tipo de valor, ¿entiendes? Buscaste cómo aportar un valor añadido. Correcto. Y eso es un ejemplo, ese es un microcosmo, es un ejemplo, oye, tenía 22 años, pero eso es un microcosmo de la vida mía completa como empresario. O sea, nosotros siempre nos adelantamos a tratar
de no esperar a que caiga, como mencioné, desde la manada del cielo, sino estar controlando antes de que caiga, de manera de uno estar mejor posicionado, y eso a alguien le llamará suerte, nosotros le llamamos, pues, estar preparado. Having your awareness. Tienes que estar, como tú me decías, proactivo y receptivo para esas oportunidades. Y estás en Nueva York 2 años y luego viras a Puerto Rico y fundas Álvarez Díaz Villalón. No fue así tan ¿No? fácil. Suena demasiado fantástico esa historia. Cuéntame. Esa es la historia que básicamente yo regresé a Puerto Rico y trabajé 2 años aquí con una compañía. Y te digo, tomé la decisión de regresar a Puerto Rico porque yo estaba básicamente quemado. Y dije, tú sabes que yo he aprendido muchísimo, esto ha sido una gran experiencia, he creado unas relaciones muy buenas, pero by the way, te digo, yo no pensaba que yo iba a regresar a Puerto Rico, pero en ese momento mi abuelo le dio un ataque al corazón y gracias a Dios no falleció, pero me hizo pensar que yo añoraba en cierta medida estar con mi familia y conocer a mis padres como amigos y no como papá. Y pensé, tú sabes que maybe I should go back to la isla. Y entonces conseguir un buen trabajo y también you get humbled en Nueva York con cierta velocidad. Porque si tú te crees que eres una chavienda, tú llegas a Nueva York y te das cuenta que there's a lot of talent. Y no te estoy diciendo que yo no tenía talento, nomás te estoy diciendo que a veces uno se necesita esa dosis de humildad. Entonces, regresando a la isla, pues empecé a trabajar con un arquitecto que ya falleció, que en paz descanse, que era Mimo Ramírez de Arellano. Pero era una firma pequeña, pero era una buena oportunidad de estar con ellos. Ellos fueron excelentes conmigo. Y también, entonces, como te dije, regresé con la oportunidad de poder estar un poco más con mi familia, etcétera. Y luego de estar con ellos 2 años, casi 2 años, ahí fue que entonces decidirme por mi cuenta. Pero te tengo que explicar cómo fue. Porque no fue también que un día me levanté y dije, yo quiero ser empresario. Nada de eso. O sea, esto no funciona. Dame a hacerte una pregunta ahí rapidito, mala mía. Dime. Ramírez de Arellano, el mismo de la carretera de Guaynabo. Bueno, familia, pero no es el mismo. Ok. No. Exacto. Eso es un apellido de diferentes personas que han tenido este impacto en Puerto Rico, pero no es la misma persona. Ok. Por curiosidad, quizá era que era un arquitecto de esa ruta y tenía curiosidad. No, porque yo creo que todas las calles lo que hacen es que le ponen nombres de políticos. Los arquitectos Claro. no nos incluyen. Ya mismo, eso está mal. Y que de político. Oye, estoy molestando. No, en el caso de Ramírez de Arellano no. Pero bueno, una muy bella persona, buena persona, tenía también un grupo pequeño allá. Pero a mí lo que me pasó es que cuando llegué a Puerto Rico, había un amigo de mi papá que está vivo, que es desarrollador. Y entonces me pidió que yo le hiciera unos trabajos y yo esos trabajos traté de traerlos a la oficina. Y cuando Ramírez de Arellano me dijo, mira, no, esos proyectos muy pequeños, si quieres yo te autorizo que tú los hagas por el lado y no hay problema. Y empecé a hacer lo que le llaman chivo. Y yo básicamente estaba trabajando un montón de cosas por el lado, pero siempre mi jefe sabía lo que yo estaba trabajando porque se le informaba. Y yo creo que en parte él también decía, mira, es una oportunidad de que gana más dinero, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento en el cual esta persona me dijo, mira, Ricardo, yo necesito que tú trabajes para mí, porque yo te estoy dando mucho trabajo y o sea, quiero estar seguro que si tienes la disponibilidad. Y ahí fue que yo le dije, no, vamos a hacer algo. Yo no me voy a ir contigo, pero yo me voy por mi cuenta. Y si quieres me subcontratas porque te va a salir más barato. No tienes que crear un equipo, si no me subcontratas. Y oye, si en 6 meses no funciona, mejor para ti porque no tienes que votar ningún empleado. Solamente no me des más contrato. Y eso fue lo que yo hice. Y por eso es que me fui por mi cuenta. Pero no porque yo tenía una ambición ni de tener oficina. Yo regresé a Puerto Rico para tener una calidad de vida, para estar más anónimo, más tranquilo. Y en esa experiencia de irme por mi cuenta, yo nada más calculé, ok, si yo hago 3 proyectos, gano lo mismo que gano en la firma de Ramírez de Arellano, bueno, pues me voy por mi cuenta. O sea, que no fue muy organizado, no fue como que tenía este master plan, nada de eso. O sea, yo ni siquiera sabía lo que era un business plan, nada, forget it. O sea, it was mom and pop, y eso fue en el 2001. So, básicamente, yo estuve operando por 7 años, entre el 2001 y 2008, de una manera bien arbitraria. No como un negocio maduro, era como word of mouth.
Okay. Mira, ¿quieres ese trabajo? Sí, yo lo cojo. Y yo decía, y disculpa la vulgaridad, pero yo siempre decía que yo era una prostituta. O sea, con la diferencia es que a mí, yo le decía que sí a todo. Y porque no sabía, o sea, yo no tenía un plan. Para mí, tener trabajo es que cae del cielo y me llaman y yo lo hago. O sea, que no tenía un plan. Y sí te puedo comentar que eso es uno, y esto es el tema que quería volver atrás, sobre la práctica de arquitectura en comparación con la educación en la arquitectura. Tú ahorita comentaste que pues se te hablaba de que la gente no dormía, que los horarios eran larguísimos, que en mi caso me decían que no había dinero, etcétera, etcétera. Y yo creo que hay una diferencia bien crasa o bien radical entre lo que es la práctica de la profesión y lo que es la educación de la profesión. Y por eso yo cuando decidí volver a dar clases en la universidad, yo me dediqué a no dar clases de diseño, sino dar clases de empresarismo. Porque si una cosa yo aprendí en esa experiencia de entre la educación y luego irme a Nueva York y después venir a Puerto Rico, es que a los arquitectos todos nos educaron con la mentalidad de que nosotros teníamos tanto talento que no teníamos que buscar negocios, que el negocio viene donde ti, porque te van a buscar, porque tú tienes tanto talento. Y esa es al igual que cosas tan sencillas, esto sonará como una tontería, pero cuando tú estás en un ambiente de educación y it's a badge of honor, si tú no duermes 2 noches seguidas o 3 para acabar un proyecto, en la práctica real eso es ineficiencia total. Entonces tú estás educado que mientras menos duermas, más exitoso eres, pero la realidad es que cuando tú te vas a la práctica... No funciona así. No, porque la ineficiencia no te va a hacer exitoso. Sí. Entonces hay tanto... oye, y te añado, el modelo de negocio de la arquitectura como tal, que seguimos al día de hoy, casi todas las firmas, el mismo modelo de negocio de McKinsey & White, una firma importantísima del año 1890 en Nueva York, o SOM en los años 30. O sea, el modelo de negocio has not been disrupted at all. So, cuando yo me fui por mi cuenta en el año 2001, seguí el mismo modelo de siempre. Mira, yo voy a ser talentoso, me van a buscar. Y como era una época donde en realidad no tenías que buscar tanto trabajo, porque en el 2001 al 2006 las oportunidades caían del cielo y yo no tenía que tener ningún marketing porque era word of mouth. Y yo nunca tuve problema y siempre tenía trabajo hasta que llegó el 2008. House market y crash. Ahí, cuando eso pasó, y esta es una historia que después oye, es larguísima, no te va con mucho tiempo. El bottom line es que yo me levanté una noche a las 2, 3 de la mañana y levanté a mi esposa. O sea, I want to give you a picture. Okay, eso es el 2008. Yo me casé en el 2004. El market crash empezó en mayo, pero el golpe fuerte fue el fin de semana de septiembre 15 del 2008, que fue cuando... Y yo recuerdo, 2 días antes de eso, yo tener un montón de trabajo, y 2 días después, todos los proyectos, incluyendo los que teníamos fuera de Puerto Rico, los pararon. Todos. Te estoy diciendo en menos de 48 horas. Y eso fue el fin de semana, el 15 de septiembre. Yo 2 o 3 días después, una noche, estoy bien ansioso y me levanto y le dije a mi esposa, hoy, by the way, mi hija, la segunda, yo tengo 3 hijas, la segunda hija mía nació en octubre del 2008. So, imagínate. What a timing. Right, esto es un mes antes que naciera mi segunda hija, no tenía, todos los proyectos los cancelaron, mi esposa está 8 meses en cinta, y yo no tenía ninguna idea de cómo organizarme ni salir porque no tenía las herramientas. Toda mi vida de profesional fue, el trabajo llega y yo soy tan talentoso que me buscan, tú sabes. Y le dije a mi esposa, mira, yo creo que yo cometí un error. Yo escogí la peor profesión del mundo y caí en el mismo lugar donde 15 años antes de yo estudiar la carrera, todo el mundo me decía que no fuera arquitecto, porque no hay trabajo, porque es que esto es horrible, las presiones y todas estas cosas. Y ahí fíjate, ahí me di cuenta que el problema de la profesión no es tanto que no hubiera trabajo, es que los arquitectos por años han dependido de terceros para crecer sus negocios y siempre están en la espera de que le lleguen las cosas, en vez de prepararse, posicionarse y crear proyectos para así no depender de terceros.
Claro. Y si a mí no me hubiera pasado eso en el 2008-2009, que fue un año desastroso, yo no creo que yo no hubiera entendido la importancia de lo que es el empresarismo, de lo que es crear un business plan, de lo que es tener unas metas de mid, long y short term, de lo que es tener una visión como compañía, tener una misión, tener valores. Todo eso vino de ese año desastroso en el cual no sabía ni cómo le iba a pagar a mis empleados, ni cómo iba a pagar el préstamo de mi casa. En ese momento era todavía, o ya se había incorporado Cristina con la firma. No. En ese momento solamente era Ricardo Álvarez Díaz. Era una compañía que se llamaba Álvarez Díaz Group. Y para dar un poco de trasfondo, la compañía de nosotros, como me mencionaste, se llama Álvarez Díaz y Villalón. Yo fundé la compañía originalmente en el 2001, pero se llamaba Álvarez Díaz Group. Yo me casé en el 2004, 3 años ya después de que la compañía estaba operando, y le había comentado y mi esposa, ella estudió en California y después hizo su maestría en diseño de interior en Nueva York. Y ella trabajó para una diseñadora y luego decidió abrir su propio negocio. Cristina en el 2005 abrió su propia compañía que se llamaba Villalón Interiors. Y era una compañía enfocada solamente en diseño de interiores, mayormente residencial. La compañía nuestra estaba enfocada en arquitectura en general, pero no era solamente residencial, era oficina, multifamily. Yo te puedo decir que el primer proyecto grande que yo hice, tal vez no sé si tú lo conoces, se llama Murano, que queda en Guaynabo. Pues ese fue el primer proyecto grande que yo diseñé en el 2001. Y ese fue el proyecto por el cual yo me fui por mi cuenta, porque ese fue el proyecto que le hice al desarrollador. Y claro, by the way, imagínate tú qué suerte, tu primer proyecto es enorme. pero la realidad es que yo siempre diré que a mí me contrataron no solamente porque posiblemente tenía algún tipo de talento, pero mayormente porque estoy seguro que las personas pensaban que yo era bien barato. Pero Cristina, volviendo al tema, Cristina estaba por su cuenta porque era difícil, acabado de casar, nosotros pensar que íbamos a poder trabajar juntos, eran diferentes experiencias. Y no fue hasta el 2011, 2 años después del cuento que te hice de que había habido la situación mundial, que tomamos la decisión de juntar los negocios. Me parece interesante porque yo pensaba inicialmente que era en el 2001. ¿Cómo sucede esa conversación? Porque debe ser bien interesante. Integran, yo creo que es bastante obvio cómo el diseño interior y la arquitectura podrían integrar, pero no es lo mismo que 2 negocios puedan formar uno a que un esposo y una esposa realmente puedan comprender y se puedan llevar bien en un negocio y después separarse. ¿Cómo fue esa primera conversación? Separarse del trabajo, mala mía. Sí, es verdad. Oye, te lo contesto de esta manera. Bueno, voy a contestar de una manera rara porque te empiezo diciendo que en el año 2019, el año pasado, me siento bien orgulloso en decirte que nuestra compañía fue la primera compañía en el mundo que el London Business School of Economics escogió para hacer un case study de empresarismo. Boom. Y es la primera que escogió de arquitectura en el mundo. Wow. O sea, eso en ese sentido, that's awesome. And part of the reason lo hicieron es por la pregunta que tú hiciste. ¿Cómo es que nosotros, para ellos les estaba interesante que mientras otras compañías como la de nosotros, de arquitectura y diseño interior, durante la recesión que empezó a ocurrir en el 2008, porque nosotros empezamos a crecer cuando otros estaban o tratando de sobrevivir o desapareciendo? Y parte de la razón fue esa fusión entre Cristina y yo. ¿Y cómo fue esa conversación? Pues fue retante. Y la razón que te hago el cuento del case study, del estudio de caso, es porque ese estudio de caso lo dividieron en 3 partes. Y una de las partes, y entonces las personas que lo estudiaron, pues leyeron la primera, pero no sabían qué pasaba en la segunda y la tercera hasta que llegaran al salón. Y el año pasado me invitaron a ir a Londres a sentarme callado atrás sin que ellos supieran que yo era el Ricardo Álvarez Díaz que estaban presentando en el case study de la universidad. Wow. Para entonces escuchar a los estudiantes que estaban diciendo y te caerías de funding, como digo yo vulgarmente, y te ríes, comentarios como decían, esa pareja de seguro están divorciados, no hay manera que estén juntos porque estos negocios son retantes. Y entonces yo estaba sentado atrás and it was hilarious. Fue una experiencia buenísima, eso lo podemos hablar otro día, pero a tu pregunta fue bien retante
parecía un proceso común que una compañía de arquitectura y de interiores que por años ya estaban trabajando, porque aunque no teníamos las compañías juntas, desde el 2007 yo empecé a subcontratar a la compañía de Cristina para hacer trabajos de interiores, pero Cristina trabajaba con más arquitectos que yo, mientras que yo nada más la contrataba a su firma para interiores. Y llegó un momento en que dijimos, mira, el 2009, 2010, que la situación económica estaba retante, pero había mucho trabajo de interior, aunque no hubiese mucho trabajo de arquitectura, porque la gente no estaba comprando proyectos nuevos, pero estaba remodelando o estaba rehabilitando estructuras existentes. Claro. Y entonces, Cristina le estaban pidiendo mucho arquitectos para hacer los trabajos, electricidad, mecánica, plomería, y por esa razón hablamos y dijimos, mira, vamos a juntarnos. Pero para juntarse requirió bastante, o sea, una introspección profunda. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es nuestro business plan? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahí fue que yo te diría que ya eso fue hace 9 años ya. Ahí fue cuando empezamos a vivir una vida de negocio maduro. Porque antes del 2011, en mi opinión, era un negocio informal. Mom and pop, como le dicen. Tú sabes, nos va bien, qué fantástico, pero no había una organización adecuada y una jerarquía que pudiera darle la oportunidad de crecimiento al negocio. 9 años fast forward, lo que ustedes construyeron en el 2011 tiene sobre 16 empleados y 2 oficinas. Y como dijiste, también tienes presidenta, tienes una junta completa diferente. ¿Cómo se siente ese crecimiento? Porque es bien diferente tú vivirlo día a día. En un momento, take a step back and see the growth and see the vision play out. Well, it's hard porque yo no tengo yo no he tenido el beneficio de sentarme y mirarlo necesariamente a distancia. Y te tengo que ser bien honesto. Lo que tú ves no es como yo lo veo, porque yo veo que estamos creciendo y es verdad. O sea, ahora mismo nosotros somos la compañía más grande en Puerto Rico y somos número 1 across the board y estamos actually entre las primeras 50 firmas en Estados Unidos en hospitality. Y eso suena muy bonito y todo, pero la realidad que we're not there yet, not even close. Y si hay algo que a mí me impresiona de muchos empresarios es la paranoia. Y yo tengo un nivel de paranoia de que mañana me lo van a quitar todo. Eso quiere decir que yo tengo que estar ready. Claro. O sea, yo no puedo acostar en los laureles porque ¿quién diablos iba a pensar que iba a haber una pandemia? Hace 3 meses. Right, so you have to be ready. Y entonces lo que pasa es que sí te puedo decir que la experiencia de la pandemia ha sido completamente diferente a la experiencia del 2008. No solamente porque es global y yo sé que no se pueden comparar exactamente, pero te puedo decir que esta vez we were completely ready. Aunque en mi vida yo nunca pensé que iba a venir una pandemia, pero we were ready para una recesión, we were ready para otro huracán más, porque también, oye, estando en Puerto Rico, to be fair, estás hablando de que no solamente son huracanes, son terremotos Anaí, yo creo que te voy a hacer este chiste. En enero yo estaba en una entrevista en Bloomberg en Nueva York y estamos hablando de la situación de los terremotos en Puerto Rico y de chiste dije, bueno, Puerto Rico estamos súper bien, ya tenemos huracanes, terremotos, nos falta un meteoro y estamos nítidos. Y efectivamente, como tú sabes, pasó un meteorito 2 semanas después. I was trying to be funny, pero la reportera me envió un text diciéndome, dime los números de la loto para ver si me gano algo, porque maybe you know the future. Pero el bottom line es que cuando tú pasas por tantas situaciones retantes, it helps you to grow y te ayuda a crecer. Y las experiencias que hemos tenido, las malas, al igual que las buenas, pues entonces te ayuda a crecer. So, cuando tú me preguntas cómo yo lo veo, pues en realidad yo vivo paranoico de que va a venir otra cosa. Y pasar las experiencias que hemos pasado, pues me ayuda a mí a estar ready, tanto mentalmente y también no acostarme en los laureles. ¿No? Y cuando digo no acostarme en los laureles, no quiero que pienses que yo no estoy agradecido y que no estoy aware de que me siento que tengo una mejor calidad de vida hoy que hace 10 años, que estamos creando un ambiente y una cultura de negocio también que es importante para el equipo que tenemos. Sí, pero we're not there yet. So, cada día uno se tiene que seguir enfocando y mejorando y tratar de poder identificar
Las mejores opciones que existen, porque el terror mayor que tengo es el cuento que yo digo en mis clases siempre, que es el cuento más sencillo que existe, que es el de la tortuga y la liebre. Claro. Y yo no puedo pensar que en un momento dado yo me voy a recostar y entonces pues me pasó la tortuga. Y quiero ser claro en eso que te acabo de decir, porque uno de los miedos mayores que yo tenía, mi esposa no, pero yo personalmente, es que yo le decía a Cristina, yo espero que no seamos número uno, porque si tú llegas a ser número uno, the only thing that can happen is that you go to number two. You go down. Entonces, y el otro tema es que cuando tú eres número uno, también you now have a bullseye in your back. You're the target. Right, you're the target. So, la ventaja de uno de los mecanismos de negocio que nosotros tuvimos muy exitoso por años, por eso hay personas, tal vez no tanto últimamente en el ambiente de arquitectura, pero obviamente hay gente que obviamente no sabe quiénes somos, pero por muchos años nosotros vivimos relativamente anónimo como compañía. Por eso hay personas que creen, esta es una compañía joven, nueva, y le va muy bien, pero no saben que llevamos 19 años. Porque nuestro modus operando era, vamos a trabajar behind closed doors, let's get this stuff, y vamos a ver cómo podemos, pero en parte era por miedo al éxito. Porque I was always afraid to have a bullseye on my back. I was, no te miento. O sea, yo tenía miedo de que I was a little bit afraid of success. Y el tema de ahora para mí te digo que es una paranoia healthy, que me mantiene todos los días enfocado en que no puedo convertirme en una liebre. Parte de ese miedo que menciona, quizás podría ser parte de lo que a veces denominan por ahí como un imposter syndrome. Yeah, absolutely. Actually, yo en el 2009 yo leí un libro que muy bueno, que habla sobre ese tema, que es de liderato. Y específicamente, I felt related completely con el tema de que, tú lo sabes, casi un 83% de los líderes se sienten que tienen este sentido de imposter. Y eso viene, número uno, porque todas las personas tienen un nivel de inseguridad. Hasta el tipo más seguro del mundo pues tiene un nivel de seguridad. Inclusive muchas personas que are overconfident, they're just showing insecurities. It's exactly what it is, psychologically. Y uno se cuestiona todo el tiempo, mira, am I really doing this right? Y el tema de imposter is funny porque you're afraid that someone's going to find out one day that you're a fake. Yeah. Y que, oh no, they found out que yo nunca he sido buen arquitecto y que I live by only luck and I was caught, ¿entiendes? Y sí, eso es una realidad. O sea, yo personalmente te puedo decir que lo vivo, pero también me gusta sentir eso. ¿Y tú sabes por qué? Porque yo lo veo como un sistema de checks and balances, igual que la paranoia. Que uno tiene que estar self-aware suficiente para saber que uno no es tan especial ni nada. O sea, que tú lo que eres es una persona que también has tenido unas oportunidades que has sabido, tú sabes, desarrollar. Pero si nos enfocamos ahora mismo en lo que está pasando en los Estados Unidos con el tema racial, te puedo decir, y yo creo que es un tema demasiado cargado para uno hablar 2 minutos nada más, pero la realidad es que uno tiene que ser bien, bien agradecido de que uno ha tenido unas oportunidades que, aunque otras personas, mira, tú digas, es que esa gente tiene las mismas oportunidades y después las votan. Tú sabes que eso no es verdad, hermano, eso no es verdad. Yo te puedo decir, siendo hispano, viviendo en Nueva York, hay un systematic racism que existe a todos los niveles, no solamente African Americans, obviamente. Yeah. Y uno tiene que ser agradecido de las oportunidades que uno ha tenido, porque el que te diga a ti que es exitoso por su propio talento, it's bullshit. Y disculpa la mala palabra, pero it's bullshit. No. Nadie trabaja solo, todo el mundo lo ha ayudado. Yo te puedo dar un listado de 800 personas que todos los días me ayudan. Desde el día que yo decidí irme por mi cuenta y me llamó Argentino Miñana, un ingeniero eléctrico que ya está retirado. Y me dijo, me dicen que te fuiste por tu cuenta. Si tú necesitas apoyo, aunque no puedas pagarme, yo te voy a apoyar. Y tú, esta persona ni me conoce bien y cree en mí más que yo mismo. Claro. ¿Qué tiende a pasar? Bueno, normalmente es como dice la Biblia. I'm not one to quote the Bible often, pero te puedo decir que
en general aquí se traduce con el tema de que uno no profesa en su propia tierra. Pero como la Biblia dice, success breeds envy in a way. Y entonces cuando la gente que más te conoce son los que muchas veces te ayudan menos que la gente que te conoce menos. Claro. That's just a reality. Yeah. Y si uno no se olvida de las personas que todos los días te ayudan y te han ayudado, uno obviamente ya pierde ese sentido, entonces te conviertes en la liebre. Claro. Es tan particular. Y por traer lo que mencionas del racismo en Estados Unidos y aportar un minuto, este episodio sale el lunes 15 de junio, en 10 días, lo grabamos hoy 5. Okay. Y hay que entender que eso que tú dices no es que la persona tenga las mismas oportunidades, y muchas veces con lo que está pasando en Estados Unidos decimos, no, pero si yo soy latino, yo también fui pobre y yo también lo logré, porque ellos no. Hay que entender que sistemáticamente it's a white patriarchic system that works towards the white male. Y no es algo que yo digo, es algo que históricamente, si miramos cuando se establece el Slave Patrol en el 1704 en la colonia de Carolina del Sur, they were created to persecute and kill pretty much any individual slave que se había ido, y también protegían, ¿qué cosa? Los ranchos y la granja o las casas de los blancos por temor a los negros. Right. So it's a thing that we don't see. We are born and built into the system. Y en este caso, muchos de nosotros de los blancos, porque somos blancos y hay que mencionarlo, tenemos que no podemos criticar y tenemos que sentarnos y aprender, porque es un privilegio, que lo mencioné en un intro que hice para el episodio de Denis Rodríguez, que es el episodio 31. Es un privilegio entender y conocer y que nos enseñen lo que es racismo y no vivirlo por nuestras propias manos. Estoy de acuerdo, pero te voy a añadir a eso, porque los prejuicios están a todos los niveles, pero la realidad es que si tú te pones a analizar más allá de lo que la gente pueda asumir que es racismo por poder o lo que sea, las políticas, public policy that has existed, and we can talk for hours en el tema urbanismo nada más. Para darte un ejemplo, hay un proyecto importantísimo en el área de San Luis, en que construyeron en el año 48, que era un proyecto de vivienda pública, que se llamaba Pruitt-Igoe. Y ese proyecto los construyeron, y entonces en espacio de poco tiempo quedó en desuso y estaban destruidos. Y entonces, ¿qué es lo que decía la gente? Mira esos prietos, esos negros no saben cuidar la oportunidad que le han dado vivienda gratis, pero no están entendiendo cuál es la política pública que creó ese ambiente. Claro. Número uno, cuando construyeron los proyectos nunca pusieron fondos para darle mantenimiento. Eso quiere decir que el elevador se dañaba y nadie lo arreglaba. Era tu trabajo. Y es el broken glass syndrome. If you don't fix it, why would you think anyone's going to fix it? ¿Y qué pasó? Para darte otro ejemplo. Si tú eres una persona, African American or minority or something, that lived en ese proyecto, y tú como hombre perdías el trabajo, pues no podías vivir ahí, pero tu familia sí. Entonces, ¿qué pasa? Los trabajos no estaban en los centros de Estados Unidos, estaban en las afueras. Claro. So, han creado 3 generaciones de African American families que les separaron de sus maridos, porque si los maridos were found out que estaban sneaking in y viviendo allí, los botaban del complejo. Y las mismas esposas los botaban. No venga porque me van a botar de aquí. So, tienes generaciones de niños que crecieron sin padre, y luego de meses que los papás no conseguían trabajo, they were embarrassed. Así que se desaparecieron. So, me dicen, que eso es que latinos y African Americans, they don't care about their family. What are you talking about? You created the public policy to separate families, and you're not even aware that you did. Yeah. Y eso viene de entitlement. Y podemos hablar de entitlement por mucho tiempo, porque si tú quieres analizar entitlement, no te vayas más allá de being born a man. Uh-huh. If you're born a man, you're born entitled. Punto. ¿Ok? Y no entiendes, aunque te creas que entienda, lo que es ser una mujer. Y lo que es ser los retos que es crecer en un ambiente machista, cuando hay personas que dicen, ejemplo, yo ayudo mucho a mi mujer, ella no hace todo en la casa. Eso ya es un comentario entitled. ¿Sabes por qué? Porque you're not saying that you are equally doing your job. You're saying that you help someone. Yep. Cuando tú ayudas a alguien, estás diciendo que la otra persona es la responsable. Pues ese es el tipo de cosas que crea ya
Mira, yo tengo 3 niñas y hay una cosa que a mí me revienta, que cuando tú ibas a comprar juguetes, o sea, todos los juguetes de niña eran cosas para limpiar la casa. Ujú. Cocinita, las muñecas, Exacto, mano. la Y vacuum plancha. cleaner. Y Ajá, entonces tú dices, exacto. entonces los hombres no. Porque eso, Guantes de hay un boxeo, las unconscious, pelotas. right, hay un unconscious bias que existe y sistemático desde política pública hasta la manera que nosotros educamos a nuestros hijos. Y muchas veces estas están unconscious, que tú no te das ni cuenta. Claro. Por eso la situación que está ocurriendo, yo sé que es fácil atacar a las personas que están haciendo los riots. Pero tú sabes qué, yo no sé si nosotros humanamente sepamos cómo poder atender la rabia de 400 años en los cuales tú te has estado totalmente oprimido. Yep. Y yo te puedo decir que no hay manera que yo sepa lo que significa ser oprimido. Aunque yo alegue que soy puertorriqueño, que allá me ven cuando pues me miran raro cuando tengo acento. Olvídate, I have no idea lo que es vivir con terror if you put a hoodie at night. Yep. Y eso, maybe nosotros lo vivimos en Estados Unidos 1 o 2 meses, 1 o 2 años. You don't live it your whole life. You don't live it, maybe. You literally don't live. Maybe hasta el doctor que te parió en un hospital en Estados Unidos, tú no lo sabes ni era racista y cuando te cogió, te entregó al nurse. Right. You don't know these things. You have no idea. Yeah. Y fíjate, y volviendo al tema del liderato y la importancia de empatía y la importancia de self-awareness, es que those are very important qualities, in my opinion, in order for you to be a successful entrepreneur. Porque if you are only focused in winning at any cost without understanding las ramificaciones de las decisiones que tú tomas, you are a failed entrepreneur. Yeah. No, hoy en día las personas buscan no solamente el éxito, sino también, como mencioné anteriormente, un purpose, un propósito de why do you do things, why do you do the things, and how can you affect someone. So, por ejemplo, en nuestra compañía nosotros hemos tomado la decisión desde hace unos años atrás en el cual estamos enfocados en tratar de desarrollar proyectos que no crean vivienda, sino que crean comunidades. Porque once you create community, now you can impact 2, 3, 4 generaciones completas. Claro. En vez de una casa de oro en una montaña, ¿entiendes? Yo creo que si hay uno de los temas, y se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Pero si hay uno de los temas que se puede, mano, de verdad que it's a takeaway, es que if you have a business-driven purpose, okay? Well, actually, the opposite, a business that's purpose-driven, I'm sorry, lo dije al revés, a business that's purpose-driven, te va a llenar y te va a dar una guía y un norte que te puede ayudar en todas las decisiones de negocios que tú tomas. Por ejemplo, para nuestro negocio es sumamente importante nuestros valores. ¿Y cómo tú defines los valores de un negocio? Bueno, vienen de quiénes son los dueños. Claro. Tú te sientas y identificas los valores de Cristina Villalón, de nuestra presidenta Monique Lugo, mío, y eso es lo que define la cultura de tu negocio. Por ende, los clientes con que nosotros tratamos de hacer negocio, de alguna manera u otra, tienen que alinearse a esos valores. Si viene una compañía que no tiene los mismos valores que nosotros, pues va a ser muy difícil lograr un proyecto exitoso. Sí, y I'm gonna quote parte del website, que cuando vi que busqué la misión y la visión, mencionan que the vision is to transform people's lives by designing places of purpose. Y entiendo que también ustedes sacaron una revista en el 2012 a 2017 de varios de sus proyectos que se llama Places of Purpose. No, es un libro. Nosotros tuvimos tuvimos la primera publicación que se llama Places of Purpose, parte 1, que enseña todos los proyectos desde el año 2002 hasta el 2017. Ese libro, nosotros estuvimos años preparándolo, pero salió unos meses después de que pasó el huracán María. So, we were concerned de que it would be seen as self-serving. Así que lo que hicimos fue que donamos todas las ganancias del libro a Habitat for Humanity. So, todo lo que ese libro generó fue directamente a la aportación de desarrollo de vivienda para personas necesitadas. Y eso lo hicimos en el año 2019, entregamos todo el dinero. Así que 100% of the money we made went to Habitat for Humanity. Oh, that's beautiful. Ricardo, siempre al final hacemos 3 preguntas
para terminar, pero antes de eso quiero hacerte una pregunta, en este caso Yes. dándole el mismo shoutout a la persona que nos conectó, Angemili La Torre. Ujú. Algo que los distingue, ¿verdad? Ustedes, y eres parte de, si no me equivoco, el grupo de senadores. Eso es correcto. Si no entiendes la Que, by the way, referencia, sí, sí, senadores no es senadores del Senado, es senadores de ir a cenar. si no entiendes la referencia, episodio 20 con Angemili La Torre, y así también, ¿verdad? Coge ese sneak peek y conoce a este grupo de individuos que definitivamente se aportan demasiado entre sí. Y algo que a mí no solamente me impresiona, pero admiro de ustedes, es que you're constantly looking for people that can help you level up. Y entre ustedes, you push each other. Yes, es correcto. ¿Cuánto Eh, eso ha sido importante, verdad? No solamente en tu negocio, pero a nivel personal. Y a la misma vez, pues, algo rápido. Sé que tuviste unos años en Harvard, que estudiaste real estate. right, right. Añade también esa misma parte de continuous education, you keep leveling up, you become better. Y para terminar el mini monólogo de la pregunta, en un podcast que estaba escuchando recientemente de Mindset Mentor, dijeron, the best teachers are still learning and the best healers are still healing. Y creo que eso es un Correcto. ejemplo perfecto de todos ustedes. Bueno, gracias por eso, pero yo creo que se amarra un poco con el tema que te dije ahorita de la paranoia, ¿no? Pero te digo que uno tiene una responsabilidad. Cuando uno tiene algún nivel de ventaja o éxito o lo que sea, en que uno no se puede acostar en los laureles, como he dicho en más de una ocasión hoy. Ya estoy aburriendo con eso. Pero esta oportunidad de que nosotros tenemos un grupo que le llamamos los senadores, originalmente se llamaban senadores de Miramar porque el primer restaurante que fuimos fue en Miramar. Pero ese grupo de senadores somos personas bien diferentes. O sea, te digo, diferentes backgrounds, diferentes intereses. Y ese grupo se reúne una vez cada X tiempo y actually hemos hecho por Zoom durante el tiempo que estamos aquí en la pandemia para push-us y cuestionar las cosas que estamos haciendo y mejorarnos como personas. Y tener discusiones y tener puntos de vista abiertos en el cual tú no te sientes juzgado y no te sientes con ese tema que hablamos ahorita de que eres un impostor, ¿no? Ujú. Y hay algo que ese grupo tenemos muy, muy cercano, es que tú te conviertes las 5 personas que tú decides estar alrededor de ellos, Claro. punto. Y si tú te decides estar alrededor de gente tóxica o alrededor de gente que brings you down y lo que hace es criticarte y sentirte que tú eres una basura, oye, te vas a convertir en basura, punto. So, tú tienes que move up y look up, mejor dicho, y tratar de estar con gente que te rete. Y yo personalmente y mi esposa también estamos muy orgullosos de sentirnos que tenemos un grupo de personas que podemos hablar con ellos. En el tema que mencionaste, yo hice una maestría en real estate y finanzas en Harvard, Wow. que estuvo de lo más interesante también porque también conoces a un network mayor todavía y sí te puedo decir y yo he hecho varios de estos programas, hice otro también en Notre Dame en el 2009. Algo que yo me di cuenta es que posiblemente el tamaño de mi negocio es pequeño, es correcto, en relación con otras compañías enormes fuera de la isla, pero los problemas de los empresarios siempre son los mismos, independientemente del tamaño de la compañía. Y esa experiencia lo que me dio a mí fue validez. Una validez de sentirme, mira, you're not necessarily that much of un impostor or a joke. I mean, we all have the same problems, la escala es diferente. Y al final del día, muchas de las personas lo que queremos es crecer y mejorarnos. Y sí te digo que si hay algo que he encontrado entre muchos empresarios que admiro y de verdad tiene la buena intención de seguir creciendo y también tener un enfoque de crecimiento personal, es que they try to be self-aware. They do. And they're very empathetic. Esos dos temas son importantes porque si tú tienes empatía hacia los demás, siempre vas a crecer. Si tú tienes un awareness personal y de lo que está pasando en tu alrededor, también vas a crecer. Si no tienes esas dos cosas, posiblemente vas a tener más retos logrando el crecimiento que uno quiere como empresario y también como persona. That's amazing. Ricardo, para mí ha sido un placer tenerte en el episodio de I'm actually very excited for this episode. Al final siempre hacemos 3 preguntas.
y estoy Ok, bien curioso de estas respuestas. La primera ok. pregunta siempre es, si pudieras virar al pasado y pudieras verla en ese Back to the Future trip y revivir alguna época, algún periodo histórico, ¿cuál sería y por qué? Periodo histórico. Periodo Periodo o histórico. décadas también hemos tenido, pero me interesa periodo histórico, quizás arquitectónico, histórico, musical, ¿verdad? Que son esos más... Bueno, fíjate, lo que pasa es una buena pregunta, nunca me lo habían hecho, pero te puedo decir que, y tal vez esto, actually, asumo que tú no lo sabes, pero yo soy músico y desde los 6 7 años toco. Oh, ¿qué Eh, toca? Soy baterista. Y toqué una banda hasta en los años 90 y sacamos hasta música y todo en CD, pero yo siempre tenía el terror de que me iba a morir de hambre, es verdad. That's a whole entrepreneurship. Yeah, it is. It is. Pero it's our passion, and I had a bigger passion for architecture. That music. Beautiful. Ok, pero volviendo a tu pregunta, a mí lo que viene siendo desde el punto de vista histórico, a mí me hubiese gustado vivir a final de los años 70 y empezando los años 80. And I know it sounds a little weird, porque no es relativamente reciente, pero teniendo la edad que yo tengo, a finales de los años 70. ¿Por qué? Porque era una época que mundialmente se estaba viendo la decadencia y que no había manera de que, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que hubiera una salida adecuada. Y creo que si hubiera tenido esa oportunidad de vivir en ese momento, con el conocimiento que tengo ahora, posiblemente me hubiera sentido cómodo tratando de aportar a un montón de mejoras, específicamente en relación a Puerto Rico, que 30 y 40 años después, we're still suffering from. Y podemos hablar desde el tema económico hasta el tema social. La segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde tenemos ¿Ok? todas las canciones que motivan y pompean a nuestros empresarios. Así que con eso dicho, ¿qué canción pompea a Ricardo Álvarez Díaz? Bueno, I'm a little weird porque as a drummer, I have a problem. I feel Yo a no little puedo. rock coming. No, no, right, right. I have a problem actually diseñando with rock music porque me pongo a tocar batería en el aire. So it's very annoying. Exactamente. Con los Lo que lapicitos. hago es que cuando yo diseño, pues tengo que escuchar básicamente música específicamente barroca. That's what I listen to when I design, which is classical baroque music. Claro. Ahora, when it comes to actually rock and roll bands, porque it's hard to choose a song, pero te voy a decir que mis bandas favoritas son Pink Floyd, is one of my biggest bands. Of course, if you're a drummer and you don't like Rush, you're nuts. So Rush, I have every single album. Now, it's not younger music anymore, but I love Foo Fighters. I love the Foo Fighters. And there's a good song que comes to mind de los Foo Fighters que se llama what is it? It's Stay Away, which I'll send you the link. Okay. Yo te lo envío, it's a beautiful song. So I love the Foo Fighters. Anyway. Es cool, a mí me gusta... Yo no soy baterista, pero por alguna razón de siempre de chiquito mi viejo me ponía Jump de Van Halen. Oh, of course. Y Van Halen is great. Eddie, creo que es el baterista, ¿verdad? It's Eddie and... No, Eddie is Guitarist. is the guitar player. Ajá. Right. Y otro era... Alex Van Halen. Sí, que tenía el plato de Japón atrás que a veces tocaba era... Yeah, that's a nice video. Right. With a double bass drumming. I love that. Y bueno, antes de eso, música barrocal. Mozart no es, pero Beethoven es barrocal. No. Bueno, no. Baroque is more Vivaldi. Vivaldi, ajá. I'm more focused in Italian Baroque music. I really, really love it. I just sound really nerdy there, but it's true. No, es que es parte de lo importante. El semestre pasado yo cogí una clase de apreciación a la música clásica. Uh-huh. Y no saqué ni A ni B, saqué C en la clase. Eso es lo más impresionante. Pero me cambió la existencia. Yo ahora voy a conciertos de música clásica. Tuve la oportunidad de ver a la, creo que orquesta de Salas, que estuvo en San Juan, en el San Felipe, pero hace como 3 meses. So it's been a whole experience that I've loved.
Anyhow, cerrando paréntesis de la By the música. way, espérate, antes que me hagas, te le dije el nombre mal. El disco es ese, pero es Times Like These. Es la Times Like canción de This. Foo Fighters, que I love. Ahí And I estamos. think times like these. Y es importante esa canción porque listen to the lyrics and listen to the time that we're living now. And there's something to be said about the times, interesting times we're living in. Desde la pandemia hasta la situación que pasó, que sigue pasando en los Estados Unidos for the senseless death. So, Así mismo es. Ricardo, la tercera y última pregunta. yes. Debido a que Mentores en Línea sale por yo querer dar para atrás y crear un espacio donde jóvenes que quieren ser empresarios, jóvenes que quieren crear su propio negocio, puedan encontrar un espacio de inspiración, ¿cuál sería ese tip, esa recomendación que Ricardo Álvarez Díaz le recomendaría? Valga la redundancia. Ok. Fear es lo opuesto a love. The opposite of love is not hate. Okay, porque if you hate someone, you care. The opposite of love is fear. So when you're afraid of something, you're never going to be able to love it. Ejemplo, si tú tienes miedo de invitar a la nena a salir porque tienes miedo a que te diga que no, you're basically afraid of love. Porque si no haces nada, ¿Tienes miedo al rechazo? right, no haces nada. You do nothing. So you become frozen. Te conviertes en un pedazo de hielo. If you're afraid of success, you're never going to be successful. So, fear es el elemento. Yo sé que hay personas que dicen que they love fear because it helps them. I disagree. I think fear is what kills love. Y si tú tienes miedo a lograr algo porque pues no voy a ganar chavo, porque no voy a hacer esto, pues eso es yo te diría que es la limitación más grande que todos los humanos tenemos para ser exitosos en lo que decidamos. Fear of something. Y mi comentario a toda persona es que don't be afraid of failure, porque yo te puedo dar una lista de todos mis failures y son mucho más de que mis éxitos. Pero sin esos failures, yo no hubiera aprendido para estar en una mejor posición hoy. So, just be aware that failure is okay and never allow fear to take over because fear will force you to make the wrong decisions. Boom, familia de Mentores en Línea, ustedes lo escucharon. Ricardo, para mí ha sido un placer, gracias por estar ahí así presente. ¿Dónde podemos conseguir a Álvarez Díaz Villalón en las redes y en el website? Bueno, el website es advfirm.com o pueden ir a alvarezdiazvillalón.com también. Pueden ir también a través de Facebook, pueden ir a través de LinkedIn, Instagram es advfirm. Ay, perdóname. Así Salud. que gracias 1,000,000 por la oportunidad. Yo me siento que pudimos hablar 2 horas más, así que gracias. Y te agradezco 1,000,000 por considerar que tenerme esta tarde. Muy gracias a ti, familia. Saben que pueden encontrar Mentores en Línea en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Den subscribe en Spotify, 5 estrellitas en Apple Podcast y nos vemos en la próxima. Gracias, Jason. Un abrazo grande, ¿viste? Cuídate, ti. hermano. Bye. Bye.